Buenas tardes, mi nombre es José Alejandro Esquivel Torres, soy alumno del Instituto Tecnológico de Aguascalientes. Actualmente estoy en tercer semestre de la carrera de Ingeniería Industrial. Este proyecto que van a ver a continuación se llama Determinación del tiempo estándar de un juguete de tractor. Ahí es donde vamos a ver las partes de este tractor, el tiempo que se tarda nuestro operario en cada ensamble que se va a realizar para obtener el juguete ya entregado para el cliente. Este trabajo es parte de la materia estudio del trabajo número 1 impartida por el profesor Carlos Herrera Mireles. Y a continuación vamos a dar una breve introducción para que se den una idea de lo que va a tratar este video y vamos a explicar todo el proceso para que puedan entenderlo. Para empezar, necesitaremos saber qué es el tiempo estándar. El tiempo estándar se refiere a la cantidad de tiempo que se considera necesario para que nuestro operador pueda completar una tarea o un proceso en específico. Esto asumiendo las condiciones de trabajo normales y sin contratiempos significativos. ¿Y para qué sirve el tiempo estándar? Bueno, son varios propósitos importantes, entre ellos tenemos como número 1 la planificación. Esta estima la duración de cada actividad y de cada proyecto que ayuda a organizar y asignar los recursos de manera eficiente. Como número 2 tenemos la programación. Esta facilita la creación de horarios, cronogramas, requisitos para cumplir con los plazos de entrega y objetivos establecidos. Este es el juguete que vamos a utilizar para determinar nuestro tiempo estándar, como al principio del video ya se mencionó. Consta de varias piezas y a continuación lo vamos a desensamblar y les voy a explicar cuáles son los pasos para desensamblarlo y posteriormente para su ensamble. Empezando por la cabina del tractor, podemos observar que está este pequeño tornillo. Entonces este tornillo lo vamos a retirar. Y esto se retira hacia arriba. Como podemos observar, tiene esta curvatura que de esta manera es en la que se ensambla, y haciéndolo al revés pues no queda. Siguiendo por el siguiente paso, vamos a retirar este tornillo que está aquí visible para retirar con esta garrita. Aquí en esta parte son dos piezas, 3 si contamos los tornillos, que esta pieza es la que se encarga de sostener esta para que tenga algo en que el tornillo lo pueda ajustar y que no se salga. Tenemos estas dos piezas por acá. Siguiendo observando el carrito, podemos observar que en la parte de atrás tenemos este tornillo, de igual manera se va a retirar. Retiramos hacia atrás y solo es esta pequeña cabinita. Bien, ahora siguiendo por la vista del tractor podemos observar que lo que sigue serían las llantas. Entonces vamos a quitar de una por una. Cuando hayamos quitado los dos tornillos, simplemente retiramos hacia arriba. Y aquí tenemos otros dos tornillos. En un momento les explicaré para qué están estos tornillos aquí. De mientras vamos a quitar estas otras dos llantas. Y podemos observar que de este lado no están los tornillos que están aquí. Entonces estos tornillos también se van a retirar. Bien, ahora podemos observar que solo nos queda esta pequeña estructura como el hueso de nuestro tractor. Entonces lo que haremos es en estas partes de aquí, que son como unos orificios, es donde lo vamos a separar de manera cuidadosa, porque por dentro es a presión para que nuestro juguete no se abra.
Para eso también se le ponen los tornillos aquí, para que no pueda abrirse tan fácilmente. Entonces simplemente con cuidado. Y listo. Estas serían todas las piezas que necesitaremos para su ensamble.